Ya se me estaba olvidando. Yo voy a aprovechar y voy a tomar una captura de pantalla. Para que se pongan guapos. Aparte, no sé si les haya dicho su maestra, pero siempre compartimos una captura de pantalla. Ahí va, acaban de iniciar otra cámara. Siempre compartimos una captura de pantalla en un grupo de WhatsApp de la facultad de posgrado, de la división de posgrado, como evidencia de que estamos en la clase. Y obviamente lo hacemos al terminar la clase, pero para que sepan que los ven todos los maestros de la facultad. Bueno, por lo menos de la división de posgrado. Solo la foto, no crean que la grabación. Entonces, bueno, la captura de pantalla, digo, aparte de tenerlo como la evidencia, para ver quién tiene activa la cámara y quién no, que son los que me aparecieron aquí. Entonces, les decía, vemos la cuestión del tema que vamos a ver el día de hoy y luego la designación de los roles. Permítanme para compartir. Siempre que pongo Teams se pone algo lento. Yo tengo que nos quedamos en la hipótesis de Durkheim, pero se me hace como que es muy poquito tema que hayamos visto y pienso que deberíamos ir más adelante, pero ahorita me confirman ustedes, por favor. Muy bien, según nos quedamos en esta parte, ahí ya se va a empezar a presentar. Perdónenme, pero es que es muy lento para... Cuando pongo Teams, se alenta mucho la computadora. Recuerden que si se me llega a ir el internet, es por una cuestión nada más de 3 minutos, máximo 4, que se reinicia mi módem y luego vuelve a iniciar. No me había estado pasando semanas anteriores, pero esta semana como que se agudizó el problema. Ahí está. Muy bien, tengo que nos habíamos quedado aquí. No sé si estamos en lo correcto o empezamos a ver los factores de riesgo y los factores de protección en la cuestión de la prevención social del delito. ¿Alguien que me pueda confirmar nada más, por favor? Yo tengo anotado hasta la hipótesis. Ahí nos quedamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces sí es correcto. Muchas gracias, compañera. Entonces, sí, de hecho se me hizo que era un poco tema. A lo mejor me entretuve con la explicación para los compañeros nuevos. Puede ser. Entonces voy a tratar de llevármelo un poquito rápido para terminar ya con el tema del día de hoy y podamos abordar los siguientes en las próximas semanas. Muchas gracias por el comentario, compañera. Muy bien. En esta hipótesis hablábamos de la cuestión de cómo la sociedad tiende a respetar las leyes en las que se siente que participó o que formó parte y que nacen de la misma ciudadanía y que no vienen como una imposición del gobierno. Pero también hablaba de que para que las leyes se puedan cumplir cabalmente, el Estado, el gobierno, tiene que propiciar los medios necesarios, suficientes para el desarrollo personal y así va a evitar que se cometa la delincuencia o la violencia, o por lo menos que se reduzcan los índices o los factores de riesgo. Entonces decía que si el Estado no brinda las condiciones necesarias, pues difícilmente se va a dar esta situación. ¿Qué pasa? Me voy un poquito nivel más fuerte que el nuestro, porque nosotros no estamos tan bien como quisiéramos. Pero ¿qué pasa en los países de Centroamérica y teniendo un poquito más al sur? Normalmente hay mucha violencia. El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá. Panamá podemos decir que se salva un poco y tiene que ver con la cuestión de la economía y del canal de Panamá, que no es administrado por los panameños, pero tiene que ver que detona
o eleva un poquito su economía y tiene un factor completamente distinto a los de los otros países, pero no se salva como quiera estas situaciones. Pero luego tenemos Colombia, Venezuela, el mismo Bolivia, que son países donde hay violencia. Pues, ¿qué pasa en este tipo de países? La desigualdad es muy marcada y son los países más tendientes, sobre todo Centroamérica, a tratar de emigrar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa en México? La violencia está muy fuerte y la desigualdad. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver para que haya un estado de legalidad y un respeto a la ley o la falta del respeto a la misma. No como lo es en Estados Unidos, Canadá, sobre todo Canadá. Muchas veces nos admiramos de Estados Unidos y tal vez porque es el que más conocemos, pero en situación de cultura y en situación de economía, pues es mucho mejor el estilo de vida canadiense que el estilo de vida estadounidense, que tienen obviamente sus grandes diferencias, pero pues por cuestión cultural y de cercanía nos vamos con los Estados Unidos. Entonces, estas situaciones son las que son los que tienen ese riesgo y detonan cuestiones de la violencia y son los principales factores que se deben de atacar. Ahorita vamos a ver los factores de riesgo y los factores de protección. Aquí, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito concibe a la prevención como las estrategias para reducir los riesgos de que se produzcan los delitos, incluyendo el temor que genera a nivel de percepción social. ¿Qué nos habla aquí? Primero, generar estrategias para reducir los delitos y la violencia, pero también estrategias para reducir el nivel de percepción social, porque una cosa es la violencia y otra es la percepción social. Por ejemplo, no recuerdo si a ustedes se los había preguntado aquí en clase, pero de los que estuvieron en cualquiera de las unidades del centro de la Universidad Metropolitana de Monterrey, si les tocó salir a las 10 de la noche o les tocaba entrar a las 8 de la mañana, cuando iban hacia el camión, cuando iban hacia su carro, cuando iban hacia el lugar donde alguien los recogía, por las calles del centro de la ciudad, Ruperto Martínez, Escobedo, Aramberri, ¿se sentían seguros o no se sentían seguros? No, Lick. No. ¿Bien? En la mayoría de los casos, por supuesto que no, sobre todo los que iban en la noche. Entonces, y seguramente muchos de nosotros, digo, los que anduvimos por esas calles, porque pues los maestros también sufríamos esa cuestión, digo, aunque los de Torre 3 creo que era un poquito menos, porque el estacionamiento estaba muy pegado, pero los que estaban en las unidades de psicología, no, los estacionamientos no estaban tan cercanos al edificio, pero se sentía esa percepción de inseguridad y muy seguramente los que estuvimos transitando por esas calles nunca fuimos asaltados o nunca fuimos agredidos o nunca fuimos hostigados, en el caso de las mujeres hostigados sexualmente, y aunque nunca lo hayan sido, por cuestión de suerte, por cuestión de X situación, o que salían en el momento que había más gente y pues había mayor seguridad, con independencia de eso, que nunca hayan sufrido esta situación, la percepción era la misma, la percepción de inseguridad. Claro que si ya te pasó una vez, pues la percepción de inseguridad va a ser mucho mayor a que si nunca te ha pasado. Pero en lo que busca enfocarse las Naciones Unidas es que no solo se reduzcan los índices de violencia y delincuencia, sino que se reduzcan los índices de percepción de la inseguridad. Entonces, ese es un factor también muy, muy importante. Por ejemplo, hace más de 10 años, y esto, no, bueno, viene siendo todavía un poquito más, casi los 20, yo no soy para nada partidario de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero algo que sí se le puede reconocer a él es que cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del año 2000 a 2006, los índices de delincuencia bajaron y la percepción de la delincuencia bajó. Bajó a tal grado que de ser la ciudad más insegura
no solo de México, sino de buena parte de Latinoamérica, una de las más inseguras de Latinoamérica, o de América completo más bien, porque pues no nos podemos comparar con Estados Unidos o con Canadá, pero de ser una de las ciudades más violentas y con más índices de delincuencia, no pasó tanto a ser una de las más seguras, pero sí a reducir tanto que a partir de unos años es más inseguro Nuevo León que la Ciudad de México. Es más inseguro Monterrey que la Ciudad de México, cosa que antes en proporción era enorme. Y eso tuvo que ver en la gestión de Andrés Manuel, que muchas de las cosas fue también porque logró dar ahí pues dar concesiones y dar prestaciones a cuestiones ilegales, o sea, en el sentido de permitir microbuseros ilegales, permitir el comercio informal, dar algo de formalidad a los franeleros y cuestiones de ese tipo que pues sí logró contrarrestar la delincuencia, pero no todas las cuestiones eran legales y muchas de las situaciones fue para traerse votos porque él pretendía ser presidente desde el 2006. Entonces, pero bueno, eso ya es otra cosa. A final de cuentas, redujo la violencia y la delincuencia. Entonces, estos índices de percepción sí nos generan una alerta y sí nos hacen prender un poco de atención en las situaciones de cómo enfrenta el gobierno y cómo el gobierno también se comunica con la gente para tratar de hacerte ver si estamos en una situación de seguridad, de inseguridad o qué tanto hemos avanzado en esto. Y creo que en Nuevo León no hemos avanzado, más bien hemos retrocedido en cuestión de la seguridad. Entonces, pero lo que quería remarcar aquí es que no nada más la cuestión de la existencia de la violencia o del delito en sí, sino de la percepción que se tiene sobre su existencia y que si nosotros nos percibimos inseguros, eso va a recaer en que afectan el desarrollo de la sociedad. Entonces, son elementos que por eso se deben de cuidar. Entonces, viendo factores de riesgo y de protección, vamos a ver cada uno de ellos y entre ellos vamos a ver 4 aspectos: el individual, el familiar, el colectivo y el social. El colectivo entra también dentro del comunitario. Entonces, primero, factores de riesgo. En el individual son el conjunto de características inherentes a la persona, tales como el género, la edad, carácter y personalidad, que son parte del desarrollo personal, como la historia de vida, experiencias traumáticas, sexualidad, desarrollo escolar y exposición de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Son los factores que inciden en la personalidad de uno y cómo se va a reflejar uno ante la sociedad, y si ese reflejo va a conllevar la generación de violencia, la generación de delincuencia, o qué voy a aportar yo hacia la sociedad. Entonces, cuando en mi carácter de la personalidad soy una persona agresiva y no se me da un debido control, una debida atención, pues si soy agresivo desde niño, eso lo voy a reflejar en un futuro ante la sociedad. Pero también la parte en la que somos víctimas, porque luego hablamos de cuestión de la violencia, un factor de riesgo, la parte personal, y nos enfocamos a las conductas que generan violencia o lo que se genera a través de estas conductas agresivas, pero no nos fijamos tampoco en lo que es la parte de la víctima. O sea, el que una persona sufra violencia en cualquiera de sus entornos, sea el familiar, como el que vamos a ver ahorita, o sea el colectivo, no necesariamente va a hacerte violento en un futuro, sino que te va a hacer víctima en todos los lugares que tú vayas. Si tú aceptas la violencia en tu casa y la aceptas en la escuela, a lo mejor más adelante la vas a aceptar en el trabajo, la vas a aceptar en la relación con los amigos, y vas a tener el papel de víctima en cualquier situación o en cualquier rol que tú desempeñes en tu vida cotidiana. Entonces no siempre va a ser una cuestión de violencia. Y en cuestión del riesgo, es el riesgo tanto que seas víctima como que seas victimario. Cualquiera de las dos es mala, cualquiera de las dos
se debe de resolver. Entonces, son aspectos que debemos de cuidar, el desarrollo personal, que esto pues es algo que debería estar inculcado desde los primeros años de la escuela, que ahorita vamos a hablar de eso, y las experiencias traumáticas como las adicciones en casa, la violencia familiar, la cuestión de la sexualidad, que ahorita pues antes detonaba un problema en el sentido de la represión, que muchos reprimían sus sentimientos, sus emociones, y no expresaban su identidad sexual. Hoy la expresan, pero muchos de esos grupos, no digo que todos, muchos de esos grupos la expresan a través de la violencia y a través del discurso de odio, porque hay discurso de odio de las dos partes, tanto de los homofóbicos, que no toleran la identidad sexual o las preferencias de las personas, como de las personas de los grupos LGBT, que ellos, perdón si no quiero ser, yo estoy a favor de los grupos LGBT, pero creo que en muchos de los casos ellos se pueden burlar y pueden criticar la religión, criticar a los heterosexuales o a los que no piensan como ellos y burlarse, y lo llaman libertad de expresión. Pero cuando alguien lo hace para esos grupos, dicen que es discurso de odio. Entonces se generan todo este tipo de conflictos que la verdad llevan únicamente a polarizar la sociedad y no aportan elementos para resolver el problema real, que no está en que si me he visto como hombre, si me he visto como mujer, si me siento como hombre, me siento como mujer, sino está en el pleno desarrollo personal, en que para algunos dicen, yo soy hombre, soy gay, pero no me siento identificado como mujer, entonces no necesito vestirme de mujer para decir que tengo esta preferencia sexual. Y algunos que sí lo necesitan, entonces el respeto a ambos yo creo que es lo importante, pero también el respeto a quienes no piensen igual que ellos. Entonces son cuestiones que tienen mucho que ver con la personalidad y que sí van a detonar problemas, porque de lo personal está pasando a lo colectivo, tanto para uno como para otro. Entonces esos detalles son los que se deben de enfocar para buscar estrategias de prevención. La cuestión familiar son las diferentes situaciones que se manifiestan en el círculo social más cercano de una persona y que influyen en su comportamiento, además de contribuir a la generación de la violencia. Entre ellas se encuentran violencia familiar, composición y roles de unidad doméstica, relaciones asimétricas de poder, familia extensa y patrón de consumo de alcohol y otras drogas, entre otros. No sé por qué se me decía como que esta parte ya la habíamos visto, pero no, porque vamos en el orden de las presentaciones, entonces me imagino que no. En este caso, una de las cosas que está afectando ahorita en el entorno familiar, para mí, y también con el debido respeto para quienes se encuentran en esta situación o tengan familiares en esta situación, yo también tengo familiares en esta situación, de cómo se han ido rompiendo los roles dentro de la familia, principalmente a raíz del embarazo entre jóvenes. Las jóvenes que salen embarazadas y que cuál era el rol de la familia anteriormente, lo que era la familia nuclear, y no digo que sea mejor el de antes que el de ahora, sino simplemente que era diferente. La familia nuclear se compone papá, mamá e hijos, y luego de ahí se extiende hacia abuelos, nietos, tíos y cualquier otro miembro de la familia, inclusive la familia política. Antes había roles específicos, roles donde el papá era el proveedor, era el protector y era quien mandaba. El rol de la mujer, que era la encargada de la casa, de las labores domésticas y encargada de educar a los hijos. Y el hijo, que era el rol de estudiar, por lo menos la educación básica, cuando había oportunidad, la superior, estudiar la superior, y después trabajar y valerse por sí mismo. Eran los roles que había en tiempos atrás, todavía en los años 80, 90, todavía podemos decir que existía esta parte. Hoy se han roto muchos esos roles, y el problema es que se genera un desequilibrio social. ¿Por qué? Sale la joven embarazada a los 16 años y rompe con su papel de hija, porque a los 16 años todavía debería en sí tener un papel de hija o un rol que no sea el de madre.
rompe con el papel de hija y se convierte en madre. El problema es que si tiene que trabajar o tiene que estudiar y trabajar, no va a poder ver a su hijo o a su hija. Entonces, ¿quién se está encargando normalmente de los hijos de las jóvenes embarazadas? Se está encargando la abuela o una hermana de la joven embarazada. Entonces, la abuela rompe el rol de abuela y se convierte otra vez en mamá de un niño pequeño. Y el hijo no ve a la madre como la madre, sino a la abuela la ve como la madre, o a la tía en su caso. O qué pasa también con los embarazos que son ya en personas mayores, vamos a decir, una persona cercana a los 40 años, que ya tiene un hijo de 15 años o una hija de 15 años, y que luego sale embarazada accidentalmente y tiene que trabajar, trabaja en el papá y trabaja la mamá, o está divorciada, porque ahorita ya hay muchos divorcios, o está divorciada, entonces los cuidados del nuevo bebé se los encarga a la hija mayor o al hijo mayor. Entonces el hijo rompe el papel de hijo y se convierte en padre, y, y hay un desequilibrio total que genera emociones tanto negativas como positivas en muchos aspectos. En el mejor de los casos se toma con madurez, en el peor pues va a haber esa descompensación y ese desequilibrio, pero la familia va rompiendo con los roles. Y luego ahora tenemos la familia, el matrimonio igualitario, familia compuesta por varón y por varón, por mujer y por mujer, y está la cuestión de que si pueden adoptar, que si no pueden adoptar, que si pueden tener hijos propios, en el caso de las mujeres, y todas estas situaciones que llegan a generar este tipo de conflictos. Entonces, digo, yo de entrada creo que hasta cierto punto estoy de acuerdo con la adopción, creo que es la adopción entre personas del mismo sexo. De hecho, hay estudios que han demostrado que muchas de las parejas homosexuales que adoptan hijos los educan con mayor resiliencia, con mayor eh, fortaleza emocional. Y también una cuestión, no por ser heterosexual te asegura que vas a ser un buen padre. Entonces, hay varias cuestiones que se pueden tomar en cuenta. Y que también desgraciadamente los casos en que adoptan padres del mismo sexo y que después, o sea, resultan abusos, otro tipo de cosas, tal vez sean la minoría y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque solo nos vamos a dar cuenta de lo malo, de lo amarillista, de la nota roja que sale en el periódico. ¿Por qué? Porque si hay 10 matrimonios homosexuales que adoptaron un hijo y de esos 10, uno abusa de su menor, es el que nos vamos a dar cuenta. Pero no vamos a ver en las noticias los otros 9, donde sí tienen una buena atención, donde sí los tratan bien, o por lo menos hacen el esfuerzo. Entonces también son cosas que no podemos asegurar que por el hecho de ser con una tendencia de identidad sexual vayan a ser malos padres. Si malos padres hay, sean o no sean heterosexuales, homosexuales, lesbianas o pertenezcan a cualquier grupo. Entonces, esa parte yo creo que es donde está mucho la descompensación, y más en esta parte, la familia extensa, donde se está extendiendo la familia. ¿Cuántos matrimonios hay ahorita? Y ya no digo tan jóvenes, que se casan o se juntan y se van a vivir a la casa de alguno de los papás, y la familia se extiende más de lo que normalmente es, y llega a generar este tipo de conflictos. O jóvenes ahora que ya no se quieren casar a los 30, 35 años, dicen todavía soy muy joven para casarme, y siguen viviendo con los papás, y resulta que viven con los papás todavía a los 35 años, el hermano o la hermana ya se casó, ya se trajo a la esposa a vivir aquí, ya tienen dos niños, y pues la verdad ahí se generan muchos tipos de conflictos y de inconformidad y desigualdad en muchas de las situaciones. Entonces, no estoy tratando de decir cuál familia sea la buena o no, sino simplemente que no se rompan los roles por lo menos hasta donde deben de ser lo aceptado, y no algo impuesto por la sociedad, sino lo que es lo normal. Una joven de 15 años sabemos que no es del todo bueno salir embarazada a esa edad. Igual un joven embarazar a alguien a esa edad, pues le genera una responsabilidad que no está acorde a su edad, a los 15, 16 años. Compañero Aarón, adelante, compañero, ¿quieres tomar el micrófono? Todavía
Todavía no se escucha tu audio. No sé si estés en el celular. Dicen que a veces se batalla un poquito. Yo nunca me he conectado con el celular, pero dicen que se batalla un poquito más con el celular. Pero todavía no te escuchamos, Aaron. No sale, no sale. A lo mejor es tu internet que está un poquito lento, Aaron, porque de hecho te vemos que te mueves y como que hay un retraso en tus movimientos. Y en las otras compañeras que tienen conectado su cámara, veo que el movimiento es constante, no se detiene. Pero todavía no se activa tu micrófono. Muy bien, voy a seguir con la clase. Si ahorita puedes conectar el micrófono y participar, adelante, bienvenido. En el momento que quieras intervenir, tomas el micrófono y comentas, pero no te alcanzamos a ver. O si quieres escribirlo aquí en el chat, también puede ser, porque no se ve que actives tu micrófono. Ya puse aquí el chat para verlo por si quieres comentar algo. Entonces, esta cuestión de los roles, pues sí, genera este tipo de problemáticas. Entonces, lo que es la familia extensa y obviamente el consumo de alcohol, las drogas dentro de la familia, pues va a generar un entorno, pues no el más adecuado ni el más propicio. Como decíamos ahorita, no necesariamente si en tu casa hay alcohol y hay drogas, vas a crecer igual, sino puedes crecer también como una víctima o puedes salir fortalecido y puedes evitar ese tipo de cuestiones. He tenido amigos que sus papás eran alcohólicos y ellos no toman una gota de alcohol, entonces, que también puede ser de manera inconsciente a raíz de esa situación, pero pues va a depender mucho de cada quien esta cuestión. En el entorno comunitario se refiere al contexto social más amplio de las relaciones interpersonales. Detona eventos de violencia y delincuencia. Algunos, por ejemplo, son la distribución de drogas en las escuelas, deserción escolar, las peleas entre grupos de pares o pandillas, los puntos de venta de drogas. Aquí el entorno comunitario o colectivo es el más cercano que tenemos después de la familia. Y aquí va a depender mucho de dónde nos movamos nosotros, porque luego podemos decir, por así decir, yo vivo en Cumbres, no digo que yo vivo allá, no, yo vivo acá para poder, pero es decir, yo vivo en Cumbres, pero no estoy todo el día en mi casa, porque voy al trabajo en la mañana y en la noche voy a la escuela, o viceversa. Entonces, y los fines de semana a mí me encantan andar con los amigos y en mi casa ni me ven. Entonces, tu factor comunitario más cercano no es tu colonia, sino viene siendo tu trabajo y viene siendo la universidad o viene siendo el lugar donde
Listo, ya volvimos. Lo tuve que reiniciar manualmente. Pero pues espero no nos vuelva a pasar ahorita. Entonces vamos a avanzar lo que podamos porque eso ya nos hizo perder algo de tiempo y quiero aprovechar hoy para dar las fechas en que van a presentar ustedes sus proyectos. No recuerdo si se los había dicho, pero aquí se queda grabando, se queda, la grabación sigue, no se detiene. Entonces para los que se quedan conectados sigue grabando todo. Vamos para que sepan. Entonces déjenme, vuelvo a poner mi presentación. Ahí va. Lick, Sí. me comentaron que está teniendo problemas con su equipo, que no vaya a pensar que no se quiere meter. Ok, perfecto. Gracias, ahorita lo apunto. Gracias, compañera. Muy bien. Entonces decíamos la cuestión de este factor comunitario que no depende en sí de dónde vives, sino dónde te desenvuelves más y dónde viene siendo dónde viene siendo este entorno y cómo se extiende. Además, porque si estás de la escuela a tu casa, pues va a depender también las situaciones de inseguridad que pueda haber en cualquiera de los dos entornos. Compañero Aarón, estás levantando la mano, adelante. Además que sigue con la dificultad. Muy bien. Si necesitas comentar algo, Aarón, puedes tomar el micrófono ya cuando te permita y aunque me interrumpas no pasa nada, absolutamente, porque no te alcanzamos a escuchar. Luego está el entorno social, que son las condiciones económicas, políticas y sociales que favorecen la expresión de la violencia y la delincuencia, como son la desigualdad económica, la exclusión social y la dificultad en el acceso a los derechos humanos, la debilidad del sistema penal y policial, la impunidad generalizada, el narcotráfico y el crimen organizado, la acelerada urbanización, las elevadas tasas de desempleo y la baja confianza en las instituciones. No estoy describiendo México, estoy diciendo el factor de riesgo social, pero si se fijan, todas, absolutamente estas características entran en la situación actual de México. Condición económica es precaria, no solo por la pandemia, desde antes ya venía. Cuestiones políticas, ahorita creo que era el momento para que muchos políticos se afianzaran y pudieran captar la atención de mucha gente apoyándolos por lo del COVID, y la mayoría brilló por su ausencia, y los otros que anduvieron ahí tratando de hacer algo, lo hacían regalando despensas, pero no podía faltar la selfie pues, para hacerse publicidad en redes sociales, y realmente no era un apoyo en sí, sino una cuestión de pre-campañas. Entonces creo que la clase política sí deja mucho que desear. La cuestión de la expresión de la violencia también, desde hace cuántos años tenemos que las series de narcos son lo más comprado, lo más vendido en México, por muchas situaciones. La desigualdad económica que hay bastante tenemos en México. Está un municipio en Oaxaca, bueno, que antes era uno y lo dividieron en dos, que dicen que competía con Somalia en calidad de pobreza. Y Somalia estamos hablando que son de los países con mayor pobreza extrema en el mundo. Entonces, tenemos un municipio tan pobre, o sea, ser el más pobre de Latinoamérica,
en Oaxaca, pero tenemos a Carlos Slim, que está entre los hombres más ricos del mundo, a el Chapo Guzmán, que una vez salió, bueno, ahorita ya no está con nosotros, pero que una vez salió en la revista Forbes, también como uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, esa desigualdad que podemos encontrar igual entre Azcárraga o Salinas Pliego, o algunos otros empresarios, de cómo generan tanta riqueza y esa desproporción que hay entre unos y otros. Y todo eso genera también esta cuestión de la violencia, la exclusión social, donde muchos grupos no están incluidos como debería, no solo los LGBT, sino también los demás grupos vulnerables, que ahorita vamos a ver algo de ellos. Por lo menos les voy a hacer la pregunta. La cuestión del sistema penal, que deja bastantísimo que desear, nuestro sistema penal en México y el sistema penitenciario sobre todo. La impunidad también, pero impunidad y también falta de cultura de la denuncia. También eso tiene mucho que ver. Narcotráfico y crimen organizado, ni para qué lo detallamos y ya lo conocemos perfectamente. Acelerada urbanización también es uno de los factores que genera todo este tipo de problemáticas. Como en Nuevo León hemos crecido desproporcionalmente sin tener un buen plan de urbanización. Elevadas tasas de desempleo y baja confianza en las instituciones. Entonces, todos estos son factores que afectan a la sociedad en sí y que a final de cuentas generan este tipo de violencia y delincuencia. Dentro de los factores de protección, aquí varias preguntas y apúntenle para el examen, porque no viene, lo que les voy a preguntar no está explícitamente ahí. Dice, son las características personales que permiten a la persona, y perdón por pues no es redundancia, pero pues suena ahí muy cercano, las características personales que permiten a la persona resistir, sobreponerse y transformar las situaciones de violencia, como son contar con una maduración psicológica, tener una representación positiva de sí mismo, tener capacidad de expresar sentimientos, de relacionarse, ser... Déjeme, lo cambio de una vez porque vi el error hace rato y no lo corregí. Es... volver a presentar. Ser empático y solidario. Preguntas. ¿Qué significa esto de tener una representación positiva de sí mismo? ¿Cómo lo describiríamos en una sola palabra? Autoestima. Es correcto. Ese sería. Por aquí iba también a hablar el compañero Francisco. Creo que iba también a tomar el micrófono, pero ya le ganaron. Excelente. El autoestima es una parte muy importante en el factor individual para poder desarrollarnos mejor como personas, y obviamente un mejor desarrollo pues va a llevar a tener mejores ciudadanos. Otra pregunta, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos poner en una o dos palabras? Esto es decir, tener capacidad de expresar sentimientos. ¿Sería la extroversión, podría ser? Extroversión, o sea, el ser extrovertido Pues sí. o sea, puede ser, pero no tanto, porque un extrovertido rompe un poquito con el equilibrio entre lo que es una personalidad a diferencia de un extrovertido. El que estamos buscando iría en medio. Se puede definir en una sola palabra o en dos. Y tiene que ver con la comunicación. La primera palabra es comunicación. La segunda empieza con Comunicación efectiva. Se parece. Se parece, pero no es todavía. Empieza con A y termina con A. Afectiva. También se parece, pero todavía no es.
pero va dentro de las mismas características. Pero gracias por compartir, pero sí, andas muy, muy cerca, pero todavía no. Comunicación asertiva, Lick. Es correcto, la comunicación asertiva. ¿Qué viene siendo la comunicación asertiva? Es esa capacidad de expresar lo que uno piensa o lo que uno quiere de una manera equilibrada, sin ser agresivo, pero tampoco ser dócil o sumiso. Entonces, ¿por qué se asemeja en la afectiva? Porque también refleja las emociones, es decir, si tú te sientes contento o si algo te agrada o no te desagrada. La cuestión que comentaste también de la efectividad, también, porque una comunicación asertiva suele ser una comunicación efectiva, que es la comunicación efectiva donde realmente cumples con el mensaje, cumples con la intención, cumples con el objetivo que tenías al exponer algo. La cuestión de que si es introvertido o no, es el equilibrio, la asertividad es el equilibrio entre lo que es el ser introvertido y el ser extrovertido, porque el ser introvertido normalmente es tímido y no expresa todo lo que quisiera, y el ser extrovertido a veces lo expresa, pero de más, o puede ser hasta cierto punto agresivo, o puede llegar a lastimar a alguien sin la intención de querer hacerlo, pero al ser tan abierto en su forma de expresarse. Y la asertividad busca el no ofender, que es una de las principales. El otro sería la empatía. ¿Cómo podemos definir la empatía? Como dicen, ponerse en los zapatos de otro. Muy bien, va por ahí. Va por ahí la cuestión de la empatía, que es el ejemplo común que siempre encontramos. Sí, la empatía va en función de, primero, conocer las emociones propias, identificarlas, y así sabremos reconocer también las emociones en los demás. Y al reconocer las emociones de los demás, el poder tener ese respeto o esa comprensión hacia la otra persona. Porque luego a veces vemos una persona que está enojada y a veces ni está enojada con nosotros. Y luego nos enojamos porque está enojada. Entonces, pues, no, ahí no hay nada de empatía. No decimos tampoco que tienes que ir y consolarlo o tratar de calmarlo, sino simplemente respetarle ese estado de ánimo que posiblemente va a pasar en algunos momentos. O si te pide ayuda, platica contigo, pues ser empático en la comunicación y tratar de entablar una comunicación donde se respete ese estado de ánimo. Porque luego, ¿qué pasa? Que llega alguien enojado y ¿para qué te enojas? ¿O para qué te pones así? Entonces, eso no refleja empatía. Eso refleja que hay un distanciamiento en las emociones y que realmente no te está importando tanto lo que dice la otra persona. Entonces, son muchas cosas en las que se puede reflejar la empatía. Y antes de aterrizar todo esto, por último, en esta segunda línea que dice que permiten a las personas resistir, sobreponerse y transformar las situaciones de violencia. Esto también lo podemos definir con una palabra. Tal vez es más difícil para la mayoría, porque no todos la conocen. Por lo que ello sirve bien reconocerla. Resiliencia. ¿Es correcto? Muy bien, fueron 2 personas, 3 las escuché. Excelente. Muy bien, muchas gracias. La resiliencia sí es una parte muy importante. No todos conocen esa palabra. A veces la llegas a conocer hasta después de cierta edad, después de trabajar en alguna situación o fomentar un poquito la lectura. Pero sí esa resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse ante las adversidades para poder proyectar hacia el futuro. Entonces, es cuando tienes situaciones que te son adversas y optar o lograr tener esa capacidad de sobreponerte, de recuperarte y fortalecerte en muchos de los casos, que eso es la parte más importante de la resiliencia. No nada más salir, porque a veces decimos, bueno, ya salí del bache y ya aprendiste. Pues nada, que pasan cosas malas. Entonces de ahí no estás saliendo tan fortalecido como podrías. Si aprendes de que hay veces que uno mismo se mete en el problema, lo supera y se siente muy autosuficiente porque lo superó, pero nunca hizo conciencia de cómo no volver a meterse en ese tipo de problemas o cómo evitarse ese tipo de situaciones, y va a volver a caer
la siguiente vez y 3 veces, y luego hay quienes dicen, yo soy un luchador o yo soy un triunfador porque siempre me he sobreponido. Pues sí, pero tú siempre has sido el mismo que te metes en los problemas, entonces, ¿qué tanto hay que festejar? Sino realmente ponerte a hacer conciencia, y la resiliencia va en función de esto. Entonces, ¿por qué me meto tanto en esto? Porque creo que este es uno de los factores importantes que deberían de tomarse en cuenta en la educación desde la edad temprana. Hoy sí tienen en las primarias y en las secundarias esta materia donde ven estos aspectos de las emociones, pero creo que es en menor grado. Son como 1 o 2 veces por semana que las llegan a ver, es 1 hora nada más, les ponen algunos otros ejercicios, pero creo que se podría profundizar más porque la cuestión del nivel de aprendizaje, el nivel de enseñanza, se debe de enfocar. No soy educador, los educadores sabrán mejor que yo en este tipo de cuestiones, o los psicólogos. Primero se enfoca en el ser y luego en el saber, porque si te enfocas en el saber y no te enfocas en el ser, no va a tener el mismo efecto. Y luego por eso encontramos a niños que tienen 10, toda la primaria fueron el primer lugar, pero emocionalmente no pueden convivir, emocionalmente a veces hasta les generan traumas con la exigencia de obtener buenas calificaciones, o a veces ni siquiera aprendieron nada, simplemente se memorizaron las cosas, pero no lo comprendieron, no lo saben expresar, no saben sintetizar, no saben resumir, no saben tener un pensamiento propio, un pensamiento crítico. Miguel Hidalgo es el iniciador de la independencia porque lo dice el libro. Pues sí, pero no sabes que Miguel Hidalgo no intentaba la independencia de México, estaba rebelando contra el gobierno español y que posiblemente ni siquiera hubo grito de la independencia. Benito Juárez es el presidente más bueno y es el presidente más democrático. Benito Juárez no llegó por medio de elecciones. Benito Juárez, hay una frase que dice, si Juárez no se hubiera muerto seguiría siendo presidente. Violó muchos derechos de las personas. Pero lo dice el libro y lo dijo el maestro. Entonces, ¿de qué te sirve aprender si no tienes un pensamiento crítico? Y hay una imagen que hace poco descargué de Facebook, pero no la alcancé a poner aquí en la presentación, que dice de algo así, más o menos, de qué le sirve a los niños saber ubicar la fórmula dentro de una ecuación si no sabe dónde ubicar los rencores y el resentimiento. Entonces, ¿de qué te sirven niños que aprendan, que sepan cosas si emocionalmente no están bien fortalecidos? Y la cuestión de la fortaleza emocional es más importante que la intelectual. ¿Por qué? Porque si tienes fortaleza emocional, vas a fortalecer la intelectual. ¿Qué pasa con los niños que reprueban? Los niños que reprueban en primaria, no puedo decir porcentaje exacto, pero sí yo creo que está arriba del 90%, que son más por problemas emocionales que intelectuales. Entonces, quieres forzarlo a desarrollar el intelectual cuando no lo has llevado por el emocional. Francisco, adelante, ¿quieres comentar? Sí, disculpe, Lick. Pues es una situación un tanto parecida que se puede asimilar. Creo que Corea, Japón, China, desconozco la región exacta, pero hay un examen para, creo que ingresar a la universidad, a la facultad, que si los alumnos no aprueban, está la tendencia del suicidio, en muchos casos de esos, donde Sí. no hay un control y es la exigencia. Después de ahí vienen los suicidios y todo esto, que es la tasa más alta de suicidios, según tengo entendido. Sí, sí, es correcto. Esas culturas, como lo dices, que tienen esa exigencia de querer sobresalir, ser superiores, o mínimo estar en los estándares que están los demás, y no les enseñan esa capacidad también de la resistencia y de la tolerancia. Entonces sí es muy importante. Por eso se dice que el factor emocional es el más importante. De ahí, digo, me imagino que los que están en psicología o en educación, sí se los deben haber recomendado o ya lo pudieron haber hasta leído, el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es uno de los más importantes. No es fácil de lectura para todos cuando no estás muy profundizado en
estos temas, pero es muy importante. Y si no, busquen en blogs de internet, por lo menos van aprendiendo a tener nociones sobre lo que es la inteligencia emocional, pero cómo la inteligencia emocional es más importante que la intelectual y cómo los ejecutivos de más alto nivel son los que demuestran tener más inteligencia emocional más que la intelectual. O sea, hay gente más inteligente que ellos, pero no llegan a tal grado jerárquico porque no manejan eficientemente la inteligencia emocional. ¿Alguien quiere comentar algo? Se activó aquí un micrófono. Aarón, ¿por fin pudo activar el micrófono? ¿Qué tal, Lick? ¿Me escucha? Ya te escucho. ¿Cómo estás? Ah, qué bueno. Bien, es que donde vivo se batalló para la red, disculpen. Sí. No, Lick, cuidado. un compañero tiene problemas para entrar, Eric Fernando, me dijo que le comentara para que no piense que no quiso entrar, es que ya no pudo entrar. Muy bien. Excelente. Aquí ya lo... Gracias. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. No, cuidado. Al contrario. Muchas gracias. Muy bien, entonces, esta cuestión es la que más se debería de cuidar porque es la que mejores resultados nos va a dar. Porque si partimos de lo individual, vamos a poder generar un mejor entorno familiar. Si generamos un mejor entorno familiar, vamos a poder generar un mejor entorno comunitario y por ende en lo social. Pero, ¿en qué nos estamos enfocando o en qué se trata de enfocar el gobierno? En el social, es decir, mayor crecimiento económico, vamos a traer más empresas, vamos a traer esto, y se están olvidando de la esencia, y ese es uno de los principales problemas. Aquí es donde debería de entrar el enfoque, y luego por supuesto en el familiar, que es otro de los más importantes, que son los mecanismos con los que cuenta el grupo familiar y de personas cercanas para evitar reducir la violencia y la delincuencia existente, tales como la cohesión familiar, capacidad de organizarse, lazos de empatía y solidaridad y la equidad en las relaciones entre otros. Aquí simplemente buscar el equilibrio. No se trata de la familia perfecta porque no la va a haber, pero sí buscar que haya un equilibrio dentro de lo que cabe, la mejor comunicación posible, que haya el menor índice de violencia, ya sea física o moral, y pues que se generen las mejores oportunidades. No se trata de tener la familia más buena del mundo, la mejor familia del mundo, sino simplemente la familia que tenga esos lazos y esa cohesión que los ayude a salir adelante. Entonces, esa es una forma muy importante de hacerlo, pero va a depender mucho del entorno individual también. El comunitario, que se refiere a la capacidad del sistema racional de una comunidad para tener el control de violencia, y la delincuencia, como pueden ser las asambleas comunitarias, identidad y pertenencia, capacidad de organización y participación, pertenencia escolar y mejoría de los servicios públicos, entre otros. Aquí es organizarse como comunidad o por lo menos respetar a la comunidad, que ya con eso tendríamos más que suficiente. Como dice el dicho, no pido que me ayuden, nada más con que no me frieguen. Entonces, con eso también ya es mucha ayuda. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante en otro tema. Recuerden que esta materia es prevención social del delito y participación ciudadana. Entonces, ahí nos vamos a enfocar un poquito más para poderla ver más a detalle. Y el factor social mejora en la oportunidad de ingresos, cultura democrática, fortaleza de instituciones de impartición de justicia, políticas públicas adecuadas a las necesidades de la comunidad, los mecanismos de inclusión social, particularmente con los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros. Esta parte de las políticas públicas es algo que también vamos a estar viendo, la cuestión de generación de unas buenas políticas públicas o los programas de apoyo para la prevención son lo que vamos a estar trabajando y lo que ustedes van a desarrollar dentro de su proyecto, que es lo más importante, las políticas públicas, cómo se generan y su tendencia hacia mejorar la situación de la sociedad. Aquí va mi pregunta que les había dicho hace ratito. Que me ayuden a identificar cuáles son los grupos vulnerables que existen en la actualidad. ¿Qué son los grupos? ¿Alguien no sabe qué son los grupos vulnerables? Ya saben que pueden preguntar sin miedo.
Bueno, primeramente las colonias marginales o lugares marginales más que nada, Colonias marginadas, pues va por podría ahí. de independencia, en este caso, concesionarios y este tipo de cosas. Ajá, va por ahí, pero no del todo, pero sí. Son los que se encuentran en riesgo. Así es. ¿En riesgo de qué? Pues de ser, de tener una afectación. Que, que se vulneren sus derechos principalmente. Puede, yo, ¿Sí? puede ser como, o sea, las personas migrantes o las personas desaparecidas. Migrantes entran en ellos. Claro que sí. Muy bien. ¿Quiénes más entran en estos grupos? Niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Niños, niños, jóvenes, adolescentes. Muy bien. Las mujeres. Mujeres. ¿Cuáles mujeres? ¿Todas? Hay un grupo en específico. Pues sí. ¿Madres solteras? Las jóvenes. Ya entran en las otras. Sí son las mujeres, pero las mujeres violentadas, principalmente, que puede ser violencia física o violencia moral, no tiene que ser necesariamente la violencia física, pero sí, correcto que son las mujeres, pero no todas las mujeres en sí, sino las que sufren esta situación de desigualdad, principalmente. ¿Quién más, compañeros? Que me tomo tantita agua. No sé por qué se me antojó tomar en este vaso el día de hoy. Está bien feo, Lick. Van a perder. Es mi mejor vaso. ¿Cuáles más entran dentro de estos grupos? Bueno, ya me quedó la duda. Las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad, correcto. Me quedó la duda si el compañero dijo que el vaso estaba feo o el que estaba feo era yo, pero voy a ver que dijo que el vaso. Personas de la tercera edad, muy bien. Llevamos niñas, niños y adolescentes. Llevamos adultos mayores. El que comentaban ahorita, se me fue el nombre de quien comentó al principio de las colonias marginadas o las colonias como la Independencia, no entran específicamente dentro de los grupos porque no todas las personas que viven ahí están en esa situación de riesgo, no todos tienen las mismas condiciones, pero sí la gente en extrema pobreza son los que sí entran. Mujeres también ya dijimos. ¿Cuáles más nos faltan? Personas con discapacidad. Personas con discapacidad, muy bien. Correcto, ¿quién más? Son 9, ahorita los volvemos a anunciar. Hablamos hace poquito de la inseguridad que se da en los países de Centroamérica. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Que tengan que ir a otro lugar a buscar mejores oportunidades. ¿Migrantes? Migrantes, correcto. Otros grupos parecidos, pero a nivel nacional. Migrantes, ¿no? Emigrantes. También, pero son nativos de aquí, culturas de hace ya. Los indígenas. Los indígenas, es correcto. ¿Quién más? Otras personas que van a ser motivo de estudio de alguno de ustedes, sobre todo los criminólogos. ¿Las víctimas de algún delito? No entran precisamente porque en muchos de los casos es una situación momentánea o es una situación, es algo que se le llama situacional normalmente, pero no es permanente. Pero sería... Los delincuentes. Delincuentes, pero específicamente en una situación, los delincuentes, que les llaman los PPL. Las personas privadas de libertad. Es correcto. Las personas en reclusión son el otro grupo vulnerable. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, desgraciadamente, sí es una situación más permanente que la víctima, porque luego entra alguien que fue un robo sin violencia, o un robo con violencia, pero sin haber una violencia moral, sin haber llegado a agredir,
le dan 8 meses de cárcel y resulta que ahí adentro pues hay criminales mucho peores y algunos pues les va muy mal u otros terminan yéndose por la delincuencia organizada. Entonces vamos a recapitular. Niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres vulneradas, indígenas, migrantes, personas privadas de la libertad, personas en extrema pobreza, y se brincaron uno del que estuvimos hablando hace ratito. Exacto, los grupos LGBT, LGBTQQ, no sé, QQRQQ, algo así. No, no, es que ya me revolví entre tanta Q, la verdad, porque ya le agregaron, antes era nada más LGBT, y luego LGBTQ, y luego LGBTQ, le pusieron otro nombre, y luego otra Q, algo así, le ampliaron ahí las siglas, y la verdad, ya no me las sé. Pero son los grupos también, son considerados vulnerables porque sufren discriminación, no tienen igualdad de oportunidades en muchos de los aspectos. En muchos de los estados de la República, para poderse casar, tienen que hacer el trámite de amparo, tienen que tener abogado. O sea, realmente no tienen el mismo goce y disfrute que tienen las demás personas, o que no lo tendrían si no quisieran expresar su orientación sexual. Entonces es un grupo también vulnerable en este aspecto. Entonces, esos son los grupos vulnerables. Ya para ir terminando, nada más últimas 2 definiciones de prevención social del delito y pasar a la cuestión de cómo vamos a desarrollar las actividades. Primero, para la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, son las estrategias y acciones orientadas a reducir el riesgo de que ocurran delitos, así como los efectos dañinos de la delincuencia sobre los individuos y la sociedad, incluyendo el miedo al delito, al intervenir para incidir en sus múltiples causas. Aquí nos da esta definición donde nos habla de estrategias y acciones orientadas a reducir el riesgo de que ocurran los delitos. Entonces, esta definición nos la da la Oficina de las Naciones Unidas. Me gusta un poquito más la de la Ley General de Prevención del Delito y la Violencia de aquí de México, donde la define como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como combatir las distintas causas y factores que lo generan. Que esto sería la parte, podríamos decir, medular, combatir las causas, porque no se trata de combatir el problema. Combatir el problema es mucho más difícil, porque ya lo tienes enfrente. Sí, es lo más visible, o podríamos decir, pero dije más difícil en el sentido de que, o sea, tienes que actuar contracorriente, pero también es lo más fácil de identificar, y no siempre es fácil identificar las causas. Y el identificar las causas conlleva un acercamiento mucho mayor con la sociedad, cosa que no tiene el gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha enfocado en eso, porque prefiere dar recursos, por ejemplo, programas sociales. Hay programas donde van a las colonias y generan eventos culturales, eventos deportivos, les dan pláticas sobre prevención de adicciones, les dan apoyo económico, les enseñan talleres para que tengan mejores oficios, y luego resulta que para eso hay una cantidad mínima de dinero. O sea, muchos de los que van a esos programas hasta terminan poniendo de su bolsa en muchas situaciones, pero eso sí, el gobernador va a dar una conferencia, contrata servicio de cafetería, que traigan canapés, que traigan lo mejor, que pongan la pantallota atrás, la que es la unión de ¿sí sabe cuántas pantallas? Que vale millones de pesos la renta. Ponla atrás para que se vea bien bonito porque es el gobernador, o ponla atrás porque viene el presidente. Llévalos a los mejores hoteles, llévalos a los mejores restaurantes, a los invitados. Y no digo que esté del todo mal todas estas situaciones, pero creo que se exagera en muchos, mucho presupuesto que se asigna a cosas que realmente no sirven para nada. Porque eso sí, si vamos a hacer
una plática, una conferencia donde va a estar el gobernador, el director de la Coparmex y algunas asociaciones civiles para prevenir la delincuencia, rentan un lugar, gastan millones de pesos, lo que no gastaron en las colonias, donde debería de gastarse, sí se lo gastan en estos eventos. Entonces, como que esas incongruencias son las que no van. Entonces tenemos estas políticas públicas que van orientadas a que el gobierno defina planes, programas estratégicos para prevenir la delincuencia. Estos programas establecidos, como lo que decíamos ahorita, ir a las comunidades, ir a las escuelas, dar orientación, dar capacitación y todas estas acciones orientadas a prevenirlas, que son acciones también estratégicas de los elementos de seguridad pública. Entonces, toda esta parte creo que es muy importante, abarca muy bien los puntos que deben de ser. Obviamente hay que interpretarlos, es decir, qué son las políticas públicas, para qué son, cuáles existen, cuáles son los programas sociales, cuáles se están implementando, cuáles falta robustecer. Y obviamente hay que desmembrar cada uno de estos conceptos, pero creo que toca los puntos más importantes de la prevención. Entonces, este aspecto es muy, muy importante el poderlo tener siempre presente para poder generar buenas políticas públicas, mejores leyes y programas de gobierno. Antes de pasar a lo que es la asignación de las fechas, les voy a poner un video, tiene un poco que ver con esto que estamos viendo. La otra semana vamos a ver uno parecido, pero para no ver los dos el día de hoy, les voy a poner uno hoy y otro la próxima semana. A lo mejor ya muchos ya lo vieron, pero siempre es bueno para volverlo a reflexionar. Debo estar compartiendo mi audio, y si no escuchan el audio, me dicen por favor. Viene en inglés, pero ustedes ya terminaron la licenciatura y llevaron inglés, entonces no creo que haya ningún problema. Pues aquí va. A ver este video, es uno de los videos de verdad más formativos que he Ayer lo visto deben estar en uno de estos camps de jóvenes, en donde les dice que va a haber una rifa por $100 al que llegue primero a una meta. Pero vean ustedes lo que les dice el coach. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Pónganse en fila, en una línea. Vamos a correr una carrera hombro con hombro. Desháganse de sus mochilas. Miren, aquí el que gane se va a llevar $100. Le voy a dar este billete de $100. Pero antes, diré algunas frases. Si su respuesta es sí, quiero que den 2 pasos adelante. Y si no, si esas frases no aplican para ustedes, quiero que se queden donde están. Da 2 pasos adelante si tus papás siguen casados. Da 2 pasos adelante si creciste con una figura paterna en casa. Da 2 pasos adelante si tuviste acceso a la educación privada. Da 2 pasos adelante si tomaste clases particulares. Da 2 pasos adelante si nunca temiste que te cancelarían el teléfono celular. Da 2 pasos adelante si jamás tuviste que ayudar a tus papás a pagar las cuentas de casa. Da 2 pasos adelante si, sin importar tu complexión física, tú no tienes por qué pagar por tu colegiatura. Da 2 pasos adelante si nunca te preocupó si habría de comer en tu casa. Los que están aquí adelante, miren atrás, por favor. Todo lo que dije no tiene nada que ver con lo que ustedes han hecho, ni con sus decisiones, ni tampoco con lo que han hecho. Pero miren, muchos de ustedes tienen mejores oportunidades de ganar esta carrera. ¿Será que los demás, los de atrás, no pueden competir? No. Pero sería una tontería no reconocer que a muchos de ustedes se les han dado más oportunidades. Una ventaja.
Esa es la verdad. Pero no hay excusas. Todos tienen que correr su carrera, los de adelante y los de atrás. Pero quien se gana estos $100 sería muy tonto si no quisiera aprender de los de atrás. Porque en realidad, si esta fuera una carrera justa, si todos salieran del mismo punto, seguro que uno de los estudiantes de atrás les ganaría. Pero como ustedes tienen tanta ventaja, seguramente serán ustedes los que ganen esta carrera. Y la de la vida. Así es la vida. Y ustedes no han hecho nada para ganarse esta ventaja. ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Si no aprendiste nada con esta actividad, eres un tonto. Muy bien, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña el video? ¿Algo que quieran compartir? Pues es la diferencia de las clases sociales que existen. Correcto, sí, adelante, adelante. Cómo se pudieron desarrollar y en las condiciones en las que crecieron o en las que todavía se mantienen en este caso. Correcto, esa desigualdad de oportunidades que existe en la sociedad. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos presenta? Que principalmente, bueno, la gente que tiene ventaja, pues no ha hecho nada realmente para estar en el lugar donde está. Pero que de igual manera las personas que se quedan atrás, o sea, las que no tuvieran las mismas oportunidades, todavía tienen la oportunidad de competir. Y si alguna persona, por ejemplo, que tenga ventaja no aprende de alguien que no la tuvo, entonces significa que no está aprendiendo nada. Correcto, muy bien. Perfecto. Y esa parte donde no importa en la posición que estemos, aún así seguimos teniendo esa oportunidad de seguir compitiendo, aunque desgraciadamente pues otros van a tener mayor ventaja. Entonces, muy bien, muchas gracias por compartir. Déjenme, yo nada más estoy buscando aquí para ponerles lo de las fechas. Ya se me perdió. Precisamente que ahorita los del A les puse el del B. El de ayer. Y se me hace que los invertí. Déjame ahorita como quiera los cambios. Y también nos dice el video de que, o sea, no importa en el lugar en el que te encuentres, porque luego hay quienes dicen, tratan de restar mérito a algo que logró alguien que estaba en mejor posición económica, pero pues en realidad no fue su culpa y no tiene por qué empezar de atrás, no tiene por qué empezar de cero, solamente porque está en una posición más privilegiada que otros. Y el que esté en una posición menos privilegiada, no por eso le va a impedir también el desarrollarse. Déjenme le cambio aquí porque aquí me equivoqué y le propuse al revés. Pero aquí va. Vamos a ver, para los nuevos, los compañeros que recién se integran aquí a la clase, los primeros 6 sábados son clases que voy a estar impartiendo yo
Son los temas como el que vimos ahorita. Luego, el 31 de octubre vamos a tener un examen sobre estos temas que vimos. Y a partir de la siguiente semana, después del 31, que es el sábado 7, ustedes van a tener de aquí en adelante 9 semanas para desarrollar un proyecto de prevención social del delito o de la violencia o de la delincuencia, lo que ustedes quieran enfocarlo. Ustedes van a desarrollar un proyecto aquí. Ustedes lo pueden desarrollar sobre su colonia, sobre su trabajo, sobre la universidad, lo que ustedes quieran, donde quieran enfocarlo. Factor individual, factor social, factor comunitario, factor familiar, lo que ustedes quieran. Ustedes van a ser libres de hacerlo, de desarrollarlo. La próxima semana vamos a ver un tema que es precisamente enfocado a cómo desarrollar proyectos de participación comunitaria. Aquí vamos a ver las pautas. Yo les voy a pasar un formato que si ustedes lo quieren trabajar en ese formato, lo pueden hacer, y si ustedes tienen uno que ustedes quieran hacer, son libres. Yo como quiera les voy a pasar mi formato, pero tienen que cumplir con los requisitos mínimos que vienen ahí. Si ustedes usan su propio formato, tienen que cumplir con el requisito de tener un objetivo general, objetivos específicos, plasmar la problemática que quieren abordar, o sea, el problema que pretenden resolver o ayudar a resolver de violencia, de delincuencia, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, quiénes estarían involucrados en el proyecto, cómo se desarrollaría, enlistar las actividades, recursos materiales y recursos humanos que necesitan y un cronograma de actividades. Aunque no vayan a desarrollar el proyecto, pero lo van a hacer como si se fuera a desarrollar. Entonces, aparte de que van a desarrollar ese proyecto escrito, lo van a presentar aquí en clase. Dentro de estos sábados, déjenme les pongo aquí el calendario, dentro de 5 sábados, miren, el examen va a ser aquí en el 31 de octubre, aquí donde estoy señalando, y luego el sábado 7, 14, 21, 28 y 5, ustedes van a estar presentando aquí a los compañeros en qué consiste su proyecto. Lo van a hacer con una presentación de PowerPoint, con una presentación de Prezi, Canva, lo que ustedes quieran, pero lo van a presentar aquí de una manera gráfica y van a explicar cuál es la problemática que están abordando, cuáles son las causas, las consecuencias, cuáles son sus objetivos, cuáles son los métodos de evaluación que ustedes van a tener para medir los alcances y los avances y los resultados, obviamente. Nos van a exponer todo aquí en no más de 10 minutos por cada uno de ustedes. Entonces, vamos a empezar el día 7 con las presentaciones de ustedes, 7 de noviembre. Luego el 14 va a ser un bloque, nos vamos a ir de 4 en 4, o dependiendo cuántos vayamos a quedar en la maestría. 4 van a presentar el primer sábado, 4 el segundo, 4 el tercero y así sucesivamente. La fecha de entrega del proyecto ya final, ya lo habíamos dicho, es el 28 de noviembre, cuando ustedes tienen para entregar este documento, y ese documento vale 30 puntos. Más el examen, más la participación, más todo lo que vamos a desarrollar aquí. Pero si ustedes no entregan ese trabajo, no pasan la materia porque vale 30 puntos y el pase mínimo es 80. Entonces, si no lo entregaran, despídanse de la materia. Entonces, tienen 9 semanas para la fecha de entrega y son aproximadamente 4 semanas para los que van a empezar a presentar el proyecto. Lo que presenten aquí no quiere decir que ya es el proyecto terminado, sino que ustedes van a empezar a trabajar en el proyecto de aquí al 7 de noviembre y nos van a presentar, nos van a plantear lo que ustedes llevan de avance, lo que ustedes tratan de desarrollar, aunque no lo tengan terminado, pero sí presentado aquí para que les sirva como retroalimentación de lo que están desarrollando. Entonces, estos son los días, son las fechas, y aquí es donde vamos ahorita a establecer qué días va a participar cada quien. Lo podemos dejar a que ustedes decidan. Este es un bloque, estos 5, pero vamos a ir poniendo primero de 4 en 4 nada más. Vamos a poner del 1 al 4 y luego vamos a poner del 6 al 9 y luego del 11 al 14 para que vaya bien distribuido. O sea, que tratar de que sean 4. Ya si se incluyen más compañeros en la clase,
ya podemos meter 5. Ya no creo que lleguemos al caso, pero de meter 6 podría ser, o alguna clase a lo mejor hasta podremos quedarnos con 3, pero tratar de distribuir todo aquí. Les planteo aquí las fechas desde ahorita porque les había dicho, si resulta que el 21 tienen un compromiso laboral, un compromiso de un bautizo, de una misa, o de un evento social, un baby shower, lo que ustedes quieran, que ahorita yo sé que hay pocos, pero no faltan como quiera, o que cumplen años ese día, dicen, ese día yo no quiero presentar, yo prefiero presentar el 14, entonces ahorita pueden escoger, ahorita me pueden decir, yo quiero el 7, yo quiero el 14, yo quiero el 28, yo quiero el 21, pero ya después, si nadie me dice nada, ahorita yo los voy a ir designando de manera individual como los vaya encontrando en la lista. Entonces, voy a comenzar con el día 7, los que quieran presentar el día 7 me dicen, y luego voy a brincar al 14, nada más pueden ser 4. Cuando llegue al 4 aquí, me brinco al 14. Si no llego al 4, pues ya me brinco al 14 y así me voy. Pero si no decidieron en ninguno de estos días, llegamos al 5 de diciembre y aquí nada más tengo 3, los que sigan los voy a incluir aquí. Entonces nada más les voy a pedir aquí tratar de orden dentro de lo posible, de no estar interrumpiendo. Voy a irme por el primero que escuche, va a ser el que le dé preferencia para el día que me pida. Entonces, aprender el micrófono luego. Día 7, ¿quién quiere ser de los primeros? Ramón, ¿no? Yo escogería el día 21. Ok, vamos, perdón, es que pensé que eres el que habías hablado. Francisco fue el que habló, ¿verdad? Sí. Excelente. Francisco. ¿Alguien más el día 7 de noviembre? ¿Nadie? Muy bien. Ahorita como quiera ponemos a alguien, no se apure. Día 14. Yoli. Michelle. ¿Perdón? Michelle. Bueno, si no como quiera después corrijo los nombres, Elías, Lick. Y el 14, Lick. ¿Quién más? Lick, me dice Iliana. Aarón que lo ponga en el 14. Ok. Aarón. ¿Y quién fue el otro que dijo? Iliana. Carla Montoya. Oh, ya tengo 2. ¿Quién habló primero? Porque solo puedo uno. Carla Montoya. Carla. Ileana, ¿te pongo en el 21? Sí, Lick. ¿Ileana o Ileana? Iliana. Bien, Yo también el 21, Lick. Yo también. Adriana. Yo también, Lick, el 21. También. Ya fueron muchos. ¿Quién habló primero? Yo. Ángel Martínez. Yo, Natalie. Hombre, ya. Todos dicen que fueron primero. Yo dije primero. No, sí, de verdad, yo hablé primero ahorita. Yo dije primero cuando empezaron. No, sí. Ramón dijo primero. Sí, pero todavía estábamos en el 7. Ahora vamos a poner a Ramón. No, o sea, el 21. Yo hablé primero. Ramón habéis dicho que el 21, ¿no? Sí. Yo soy Raúl y póngame a mí. Y luego de ahí Natalie, ya tengo. Natalie. Es que había una mujer antes o después de Adriana. Nada más confirmar, porque creo que. Yo, cuando Ileana habló, yo hablé y luego habló Adriana. Ok. Entonces, Daisy. Sí, por favor. Muy bien, nos brincamos al 28. Ángel. Yoli. A ver. Laura. Yo dije primero, Yoli. Laura, luego quién? Yoli. Ni siquiera alcanzo a entender los nombres. Amili. Lorena. A ver, vámonos por el chat, el que encuentre primero en el chat. Porque están Gabriela. hablando al mismo tiempo.
Pongan nada más los del 28, ¿eh? No vayan a poner nada más. Si no tienen el nombre, no pongan yo, porque luego cómo voy a saber quién es yo. Ya lo puse, ya lo tenía. Hoy. Vamos a ver de cuando dije, para los que se pone muy lenta como lo estoy presentando, para que no digan que hay trampa. Vamos a ver, no sé por qué está tan... Algo es que se brinca. Fue a las 11:43 cuando lo dije. Entonces aquí está Yesenia. Ahorita corrijo los nombres. Alondra. Sí, Yesenia Mata. Sí, gracias. Y luego sigue Ami. Entonces ya nos iríamos al 5, que es Juan Ángel. Luego Marco Antonio. Luego, después de Marco Antonio, está Gabriela. Otra vez Ami, pero Ami ya estaba. Lorena. Y lo siento, pero ya tendremos que regresar acá, al primer día. Mónica. Y Yesenia. Y nos faltaría uno, que a lo mejor está Coronado, Yair. Yair, no me quisiera con J. Sí, con J. Permítanme tantito porque ya me estoy revolviendo. Aquí está. Quiero que lo vean para que no piensen que hay trampa ni nada. Yair con J. Acá de que nos faltan muchos. Bueno, Alondra ya está. Yesenia también. Eric. Ya lo iríamos poniendo aquí entonces. Eric, ¿y yo dónde no aparezco? ¿Cuál es tu nombre? Ronaldo. Ronaldo. Sí, Ronaldo. Es que no podía escribir en el chat, por eso no puse nada. Ok, ya estás aquí. Y Eduardo Menchaca, se va hasta el 21. Y ya, creo que son todos. Nadie me falta, ¿verdad? A ver, déjenme, cierro este, que nada más me está causando mucha confusión. Listo. Aquí están. De los compañeros que a lo mejor hayan faltado hoy, ya checaré yo en la lista y lo voy a acomodar aquí y al otro lo voy a acomodar acá de este lado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Excelente, muy bien. Bueno, esto, a ver, Adriana.
Me imagino que la mano es de que está de acuerdo o que quiere comentar algo. Me parece que era que estaba de acuerdo. Excelente, gracias. Muy bien. Chequen, por favor, su fecha, porque esto no se lo voy a compartir todavía. No quiero riesgos de que la plataforma me esté dando un número de compañeros y luego me lo vaya a cambiar. Entonces, se lo voy a compartir ya entre semana, pero a lo mejor hasta el próximo sábado. Pues por lo pronto, chequen bien su fecha, por favor. Aquí está, del 1 al 19. Están todos, o si quieren tomarle captura de pantalla. Y estos son los últimos. Entonces, para que cada quien lo tenga ahorita tentativamente, y si después tuviera que agregar a alguien o tuviera que hacer algún movimiento, ya les aviso. Pero por eso no se los quiero compartir hasta la siguiente semana, aparte para poner los nombres correctos y checar cuántos compañeros más faltan, porque igual a lo mejor si ahorita no están conectados 5 compañeros, los voy a tener que ubicar ahí y se va a mover un poquito. Que a lo mejor nada más se mueve, o sea, no les cambio la fecha, sino que simplemente se mueve de número, del número que está aquí en esta columna. Entonces, no quiero estar compartiendo un documento y luego decir, vamos a actualizarlo y voy a poner otro, sino que nos quedemos nada más con un documento único. Entonces, la próxima semana se los comparto, pero ahorita ya tienen, por lo pronto, cada quien su fecha, ya saben cuándo les va a tocar y ya después tienen el calendario ahí oficial. Pues no sé si hay alguna duda, algún comentario sobre esto. Sí, disculpe, dado caso de que se quisiera alguna retroalimentación antes de exponer, ¿nos podemos comunicar con usted para que lo pueda revisar? Sí, les comentaba que me lo podían mandar por WhatsApp y hacemos se me hace más rápido porque si lo hacemos por la plataforma, no siempre me estoy conectando, entonces si me lo mandan el lunes y yo me conecto hasta el miércoles, pues van a ser 2 días ahí perdidos. Entonces, mándenmelo por WhatsApp y por el mismo WhatsApp les respondo la retroalimentación. Ok, muchas gracias. Sin problema. No hay de qué. Muy bien, si no hay más, pues entonces los dejo. Nos vemos la próxima semana. Y pues ya estamos en comunicación entre semana. ¿Ok? Nos vemos, Lick. Nos vemos. Lili, gracias. Gracias, Hasta luego. profe. También. Adiós.